Amigos, el mayor general Miguel Rodríguez Torres, exministro de Interior, Justicia y Paz, hace una exhortación al Consejo Nacional Electoral para que convoque a elecciones generales en Venezuela y facilite la materialización del modelo de democracia en el país. Vamos a revisar parte de lo publicado en su red social en Twitter. Dice, abro comillas, siendo nuestra democracia un modelo participativo, el CNE debe facilitar que se materialice. Cierro comillas, textualmente dijo también, o escribió también, las elecciones son una condición vital de la democracia. Que se abran los cauces de participación para todos. Tratar de impedirlo es como querer evitar que salga el sol. Bueno, amigos, para hablar de esto y que nos explique sobre estas declaraciones, hoy nos acompaña el mayor general Miguel Rodríguez Torres, exministro de Interior, Justicia y Paz. Bienvenido. Gracias, gracias. Buenos días a todos los que en este programa nos ven y nos escuchan. Así es. Dígame algo, hemos escuchado con insistencia, sobre todo recientemente, al presidente Maduro hablar de traidores, de puñaladas por la espalda. ¿Dónde pueden estar esos traidores? ¿A quiénes se puede estar refiriendo Nicolás Maduro? Y se lo pregunto a alguien que estuvo muy comprometido con el gobierno del presidente Chávez, incluso desde antes de la instalación de su gobierno. Sí, permanentemente se habla de traidores, se habla de golpe de Estado, de conspiraciones, pero no se muestra nada, ni se dice nombres y apellidos. Yo creo que le corresponde a quien está haciendo el señalamiento decir quiénes son, ¿no? Y demostrar por qué. ¿Y traidores a qué? Ese es el que lo dice, que lo aclare. Ahora, mayor. O sea, yo no puedo especular sobre cosas que no conoce. Fíjese, ¿elecciones para qué? Fíjese, ha hecho el exhorto al Consejo Nacional Electoral que convoque comicios. ¿Qué comicios quiere usted que se convoque? ¿Tendría algún tipo de participación, alguna aspiración política concreta? ¿El nombre de Miguel Rodríguez Torres podría ser lanzado como candidato presidencial alternativo? No, es que yo no estoy defendiendo una posición personal, yo estoy defendiendo un principio. Los procesos electorales son la piedra angular de un sistema democrático, más en el nuestro, que es un sistema participativo y protagónico, que está establecido así en la Constitución y que eso fue producto de lucha de muchos años, y de mucho esfuerzo y de sacrificio de alcanzar ese modelo. Entonces yo no estoy defendiendo una postura personal simplemente, o una aspiración personal. Estoy defendiendo un principio constitucional. Las elecciones tienen que hacerse en el término que establece la ley y no por cualquier criterio alargarlas en el tiempo o hacerlas cuando me convenga hacerlas. El tema de las elecciones para los gobernadores debió hacerse en diciembre. No hay circunstancia que justifique no haberla hecho. Y por eso, bueno, todo esto que está ocurriendo y se provocan acciones como este tema de la Carta Democrática, simplemente por no cumplir lo que está establecido en la ley. ¿Qué le costaba al gobierno hacer esas elecciones? Algunos alegaron que eran problemas de recursos. Bueno, pero también hay recursos para hacer validación de los partidos. Y si no hay recursos se hace con un papelito y una cajita, pero la Constitución tiene que cumplirse taxativamente, no se puede hacer especulación sobre ella o interpretarla a criterio de nadie. Entonces, por eso yo asumo esa posición con respecto al tema electoral. Ahora, insisto, ¿hay una aspiración personal concreta? No. Hasta ahorita lo que estamos trabajando nosotros es en defensa de los principios constitucionales, defensa de la democracia, que bueno, todos sabemos que eso debe ser un eje transversal de un político en el mundo de hoy, pues. Mayor general, a nivel filosófico, incluso si se quiere, uno escucha mucho hablar del término los hijos de Chávez. Insisto con su nivel de compromiso con el presidente Chávez. Y se habla de chavismo. Y cuando se habla de madurismo, se condiciona o se vincula al chavismo. Y se remite a aquel momento histórico, diciembre del 2012, cuando el presidente Chávez nos dijo a todos en el país, si me pasa algo, este es el hombre. Con la claridad de la luna se los digo. Pero han pasado años y no está físicamente presente el presidente Maduro para decir sigue siendo él, o ahora es el otro, o vamos a unas primarias, o decidamos entre todos. A la interpretación de alguien tan comprometido con el chavismo como Miguel Rodríguez Torres, la figura que usted representa, ¿qué está pasando hoy con el chavismo? Porque usted es chavista, pregunto. Sí, claro. Bueno, ¿y qué está pasando con el chavismo? ¿Qué discusiones se están dando? ¿Qué situaciones y retos se plantean? Y háblele a todo ese país que ama a Chávez y al que no lo ama también. Porque lo que usted diga tiene un interés especial en la Venezuela de hoy. Mira, el problema del chavismo es el mismo que enfrenta, creo que, la sociedad como un todo.
que es el vacío de liderazgo, la falta de liderazgo, el agotamiento de los liderazgos de cada sector. Eso pasa no solamente en el chavismo, pasa igualmente en la oposición. Cuando yo voy a cualquier estado y me reúno con sectores del chavismo y de sectores no chavistas o simplemente no militantes, uno percibe que la gente anda en búsqueda de nuevos referentes políticos, porque los líderes actuales no consiguen una respuesta a las angustias que está viviendo el venezolano común. Hay una desconexión entre el discurso y la acción política de los líderes y lo que está realmente sufriendo el pueblo para conseguir una medicina, el pueblo pobre para poder comprar un alimento a los precios que sabemos que están los alimentos ahorita en los automercados, a la situación de los hospitales, cuando una persona tiene que asistir a un hospital y no tienen los insumos mínimos para atender cualquier operación. Entonces, la desconexión del discurso del líder con la realidad que vive la gente está generando una especie de diáspora en los sectores políticos, incluyendo el chavismo, que buscan nuevos referentes, aunque existan polos duros en cada sector, pero hay una migración hacia el centro, a la búsqueda de nuevos liderazgos, nuevos referentes que le den una palabra de aliento, de esperanza y que le digan al pueblo hacia dónde avanzar para alcanzar soluciones a los problemas reales de la gente. Yo creo que ese es el problema más grave que está enfrentando ahorita el liderazgo, no solo del chavismo, también el liderazgo de oposición. Ahora, ¿qué le dice a los partidarios de la oposición, mayor general? Sobre todo cuando habla de conexión entre el discurso y lo que se hace. Fíjese, usted fue ministro en 2014. En ese año fue detenido Leopoldo López, uno de los líderes de la oposición. Automáticamente mucha gente dice, bueno, Rodríguez Torres metió preso a Leopoldo López. ¿Cómo yo le puedo creer algo? Para mí Leopoldo es inocente, puede decir muchas personas. Yo no creo en ese discurso que le dice cómo conectar su discurso, sus declaraciones, con lo que puede querer el pueblo opositor o la militancia opositora. Claro, tú estás viendo solamente y evaluando un evento de todo mi periodo como ministro, que fue apenas de 1 año y 5 meses, si mal no recuerdo. En ese periodo, si tú lo revisas al detalle y no te vas solamente al evento de Leopoldo López, te darás cuenta que la mayor parte del periodo se pasó en un proceso de diálogo. Yo fui a cada estado a hablar con cada gobernador y con cada alcalde. Creo que no hay un ministro en este país que haya escuchado a todos los alcaldes, uno por uno, en reuniones de 10 horas, 12 horas, 7 horas, estado por estado, indiferentemente de su posición política. Ese plan Patria Segura que se empezó a aplicar en esos momentos se diseñó y después se discutió con cada alcalde y se le hicieron los ajustes según las realidades de cada municipio y se equiparon a los policías sin distingo de color político. O sea, esto que yo hablo de dialogar, lo hago porque mi experiencia me enseñó que cuando anteponemos los intereses de la gente, en este caso la seguridad ciudadana, a los intereses partidistas y electorales, las soluciones fluyen y salen y dan respuesta a la necesidad de la gente. Entonces, no solamente evalúa eso, evalúa que yo pasé todo ese periodo en un diálogo permanente, no solamente con alcaldes y gobernadores, yo pasé todo ese periodo dialogando con las iglesias. Llamamos a las iglesias monoteístas que hacen vida en este país, hicimos actividades para tratar de involucrar a las iglesias en la construcción de la paz en Venezuela, de que se desplegaran por el país junto con el gobierno, con las comunidades, con las escuelas, hicimos convenios con Fe y Alegría, hicimos una cantidad de actividades buscando construir espacios de paz en Venezuela. Entonces, y todo desde el diálogo abierto, franco, y eso está todo registrado. Oye, antes de ir a la pausa, y se me ocurre esta pregunta, desde el diálogo y a la luz de lo que se invoca desde distintas partes, incluyendo el informe de Almagro o el Vaticano, de que liberen presos políticos. De hecho, el gobierno ha liberado a algunos. El caso de Leopoldo López, por ejemplo, podría ser susceptible de revisión, de reconsideración al día de hoy. Todo es susceptible de revisión, todo. Eso yo no tengo pluritos en ese sentido. Yo creo que se debe revisar todos los casos. Y además yo sé que se están haciendo revisiones de casos permanentes y han ido saliendo personas en libertad, pero si hubiese más voluntad política y una visión más clara de la situación real del país, en una comisión mixta, en una mesa de diálogo, se hubiese resuelto eso de manera muy rápida y se crearan las condiciones para que la gente entre en una condición de más tranquilidad, de ejercer sus derechos políticos con mucha más libertad y evitar ese tipo de situaciones como la que estamos viviendo, que sea nuestro país juzgado en instancias internacionales como en este caso, como la OEA. Pues, ¿no? Bueno, vamos a la pausa.
Hay una suerte de diáspora, incluso en el chavismo, que busca nuevos referentes. ¿Dónde pueden estar esos nuevos referentes? Vamos a hacer un análisis general de lo que se plantea en el país, incluso esas elecciones generales que propone Miguel Rodríguez Torres. Bueno, ¿en qué tiempo deberían procurarse? Es decir, gobernadores y alcaldes para la fecha de las presidenciales o presidenciales y las de alcaldes adelantadas lo antes posible, junto a las de gobernadores que debieron hacerse en diciembre. Vamos a meternos en ese análisis con el mayor general Miguel Rodríguez Torres. Sigan allí, A Tiempo, por ABC y Unión Radio. Seguimos conversando con el mayor general Miguel Rodríguez Torres. Bueno, en política a veces los tiempos son inmanejables, son sorprendentes. Realmente estamos terminando el primer trimestre de este año y tampoco es que falta mucho para unas elecciones presidenciales previstas para finales del próximo año. Ha dicho Miguel Rodríguez Torres, hoy todavía o no estoy interesado en una aspiración presidencial. Ha dicho que hay una suerte de diáspora, incluso en el chavismo, que busca nuevos referentes. Colocándose del lado de la gente, del pueblo, que ve lo que están haciendo nuestros políticos desde cualquier sector, ¿qué observa Miguel Rodríguez Torres? Porque tarde o temprano se le tendrá que decir a la gente, yo soy una opción, yo aspiro, yo quiero ser presidente. Quien lo decida, y el país tendrá que escoger. Mira, antes de responderte esto, quiero hablar un poquito sobre los liderazgos que tú me mencionabas previo a la pausa. Un objetivo que tenemos que trazarnos los venezolanos es democratizar las organizaciones políticas de este país, empezando por el PSUV. No puede pretender conducir procesos democráticos un partido que a lo interno es cualquier cosa menos democrático. El irrespeto a los liderazgos locales, el irrespeto a los liderazgos naturales de las comunidades es propio de todos los partidos que hacen vida en este país. Nosotros vemos como un gobernador o un alcalde al llegar a su posición trae equipos foráneos, paracaidistas a esa alcaldía, a ese gobierno regional y elimina de un solo plumazo la presencia y la actividad de los líderes naturales que han sido elegidos por la gente para ser sus coordinadores, para ser sus representantes en las instancias correspondientes. Entonces yo creo que hay que democratizar los partidos para de verdad ver con una visión democrática lo que es el ejercicio del poder en Venezuela. Ese es un paso fundamental, respetar los liderazgos naturales, locales, regionales de cada partido que hace vida en este país. Eso lo escucho en todas las partes que voy. Líderes que son los que realmente conducen comunidades y son irrespetados y son los desaparecen de la escena política porque, bueno, vienen líderes impuestos a dedo, ¿no? Lo estamos viendo inclusive en las gobernaciones. Cuando un gobernador no lo está haciendo bien, se hace una maniobra política y un gobernador que fue electo por el pueblo, lo sacan y ponen ahí un paracaidista que sacan de otro sitio y lo llevan ahí. ¿Qué se debería hacer en una nueva ética política en este país para democratizar y darle vida real a la Constitución? Si un gobernador lo está haciendo mal y es de mi partido, bueno, ¿por qué mi partido no convoca un referéndum a ese gobernador y mi mismo partido lo saca y se llaman unas elecciones y se refresca con un nuevo candidato? Pero que sea la gente la que lo decide, no que sea el dedo de nadie, ¿no? Yo creo que hacia esos niveles de democratización, que es lo que está estampado en esa Constitución, nosotros tenemos que avanzar. Ahora, mayor general, en la parte anterior hablaba de que todo lo que se vive en Venezuela ha generado distintas reacciones. Por ejemplo, la posible aplicación de la Carta Democrática Interamericana. Hoy hay una sesión en el Consejo Permanente de la OEA. Ayer vimos a la canciller Delcy Rodríguez haciendo uso de palabra. ¿Qué espera de la OEA usted, sobre todo cuando escuchamos a líderes del chavismo? Dicen, bueno, nos expulsan de la OEA y nos hacen un favor. Se le va a hacer un favor a Venezuela porque la OEA ha debido de existir hace tiempo. Y en el lado opositor dice, bueno, la aplicación de la Carta Democrática es un llamado de atención para que el gobierno entre por el hilo constitucional. No se está pidiendo la intervención. ¿En qué momento se ubica? ¿En qué posición se ubica? ¿Qué piensa usted de la aplicación o no de la Carta Democrática de Venezuela? Yo eso lo manifesté ya a través de las redes sociales. Yo no comparto que venga nadie a resolver los problemas de los venezolanos. Los problemas de los venezolanos deben resolver los venezolanos. La aplicación de la Carta Democrática, la profesora Giovanna de Michel explicaba que puede conducirnos a algunas acciones de carácter económica, a un aislamiento mayor al que ya tenemos en materia financiera, porque salimos del sistema interamericano, y a la final, ¿quién va a pagar esas consecuencias, ¿no? Si ya tenemos un pueblo pasando
muy duras necesidades en materia de salud, porque no consigue las medicinas, porque no hay los insumos, en alimentación. ¿Quién va a pagar las consecuencias de una medida como esa? La gente más pobre. Entonces yo creo que la solución está en que el gobierno y la oposición se pongan de acuerdo en avanzar en la construcción de lo que está en la Constitución y en resolver los problemas de la gente. La gente, mientras aquí se discute que si es la Carta Democrática, que no hay gasolina en la calle, que se dañó la refinería, vivimos de exaltación en exaltación. La gente en la calle vive haciendo colas para conseguir una medicina, la gente en la calle vive haciendo magia para comprar lo mínimo necesario porque los alimentos están a unos precios estratosféricos. En fin, la gente está pasando una gran cantidad de necesidades que no son atendidas por el gobierno. Entonces, yo creo que el tema es que las soluciones nuestras tienen que venir de los liderazgos y por eso es que los liderazgos están cada día más desgastados, porque la gente no siente. Uno esperando que otro venga a resolverle sus problemas y otro ganando tiempo para tratar de ubicarse en mejores condiciones para el proceso electoral. Ya para cerrar brevemente, ¿sería intervención la aplicación de la Carta o la suspensión, y seguiremos conversando al regreso después de la pausa, es decir, Rodríguez Torres está o no está de acuerdo con que se aplique la Carta o incluso con que se suspenda a Venezuela de la OEA? ¿Eso sería intervencionismo? Mira, yo no estoy de acuerdo que se aplique la Carta Democrática. Te repito lo que te dije. Ni mucho menos que se suspenda a Venezuela de la OEA. No, porque las consecuencias son... La gente creo que no tiene claras las consecuencias de suspender a Venezuela del sistema interamericano. Por eso no estoy de acuerdo que se aplique esa carta. Y también una razón de principios, pues, ¿no? Yo creo que nosotros los venezolanos tenemos suficiente cerebro y suficiente valor para enfrentar nuestros problemas y resolverlos entre nosotros. No tiene que venir nadie de afuera a decirnos qué tenemos que hacer, pues. Al regreso podemos hablar de consecuencias y también de muchos temas, por ejemplo, las encuestas. Se dice que el chavismo, si va a cualquier elección, las pierde. El chavismo está muerto hoy, poniéndolo así de plano, como nos lo muestran las encuestas. Lo hablamos al regreso, amigos, con el mayor general Miguel Rodríguez Torres. Amigos, seguimos conversando la mañana de hoy con el ex ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres. Nos acompaña. General, o mayor general, le dejaba dos preguntas. La primera, consecuencia de la aplicación de la Carta Democrática de Venezuela. Decía, la van a pagar los más pobres. ¿Por qué? Y en materia electoral, las encuestas plantean que si el chavismo se lanza hasta elecciones de junta condominio, las pierde. Porque la situación del país se le responsabiliza a ello. Y prácticamente muchas encuestadoras dan esto por sentado. ¿Usted también tiene esa misma visión? Mira, en primer lugar, sobre el tema del chavismo, me preguntaba que si sigue existiendo el chavismo o si el chavismo está muerto. Mira, el chavismo no está muerto. En mi criterio, el chavismo sigue siendo la primera fuerza política del país y es una fuerza potencial. ¿Dónde creo yo que está el problema para el chavismo, inclusive para el país? En que no se interpretó bien ni se pensó correctamente lo que se debería hacer una vez que partió el comandante Chávez. El liderazgo del comandante Chávez, sustituirlo, era ya un problema mayor. Y a partir de ese momento había que repensar el país, repensar inclusive al chavismo, y no haberlo hecho correctamente nos condujo a la derrota de la Asamblea Nacional, que fue una derrota brutal, pues, 80-20. Después de esa derrota, con más razón había que repensarse como organización política y entender el mensaje que está mandando el pueblo ahí, que era un mensaje de cambiar, de que no están sintiendo que las cosas van por el rumbo correcto, que había que dar aquel golpe de timón anunciado. Y no se ha hecho eso. Seguimos haciendo todos los días lo mismo, por lo tanto los resultados siempre seguirán siendo lo mismo. Entonces, yo creo que el chavismo sigue siendo una gran fuerza política y anda en eso, pues buscando nuevos referentes, buscando liderazgo y creo que hay un agotamiento del discurso, ¿no? Ese discurso de la ofensa permanente, de la pelea permanente. Y yo quiero aquí hacer una acotación que no me lo han preguntado, pero cuando converso con la gente siempre le digo que el primer paso que nosotros necesitamos para superar la crisis, más allá de lo que veamos que hacen, de dar algunos créditos, y eso al final no va a resolver nada, es reconciliar este país. Nosotros tenemos que reconciliar esta sociedad. Tenemos que romper esa cadena o esa espiral de resentimiento que va creciendo cada día más en el cuerpo social venezolano y reconciliar todos los venezolanos para poder sumar todas esas voluntades a las otras dimensiones de la crisis que son la política, la económica, la ambiental, la social. Pero el primer paso es un paso espiritual. O sea, ¿cómo nosotros hacemos para inyectar el perdón, que es la única vacuna que acaba con el resentimiento, y reconciliar este país
y que nos veamos como adversarios políticos, que veamos nuestras diferencias, que podamos debatirlas con mucho respeto, cambiar ese lenguaje agresivo de permanente ofensa y empezar a construir una nueva ética política. Ese primer paso, te aseguro que le abre las puertas y los canales a la reconstrucción de este país, sobre todo en el tema económico, que tenemos una caída del Producto Interno Bruto que ya llega al menos 30, una cosa que no se ha visto sino en países en guerra, pues, ¿no? ¿Por qué nos cuesta tanto el diálogo? ¿Y qué otra manera distinta a lo intentado hasta ahora se le ocurre a Miguel Rodríguez Torres para procurar esa reconciliación? ¿Dónde se ha trancado esto? El problema sigue en los liderazgos, o sea, en la voluntad del liderazgo. Si se sigue interpretando la política como la guerra, y en la guerra yo tengo que destruir a un enemigo, difícilmente podamos nosotros brindar un mensaje de reconciliación. Si nosotros asumimos la política desde una visión de poder, donde mi misión es servirle a los que ahí me pusieron, donde mi misión está en buscar el bien común, resolver las necesidades de la gente y conducir el país escuchando a todos los sectores, eso es la única manera de que tú puedas hablar de que puedes reconciliar este país. Es malo que gobierno y oposición se reúnan. Anoche en eso es lo ideal. El programa que tiene Jorge Rodríguez en el Canal 8, lo estuve viendo largo rato. Él, con un gráfico de un calendario, explicaba los días en que se habían estado reuniendo gobierno y oposición. Y él decía, yo me senté con Julio Borges y me senté con Ramón Guillermo Aveledo y íbamos hablando y hablando y hablando hasta que salió lo del informe de Luis Almagro y la Asamblea Nacional aprueba y ahí se tranca el asunto. Pero él lo planteaba como que en privado venían haciéndose reuniones. Eso es malo, eso es bueno. Es decir, porque, bueno, cada vez que se habla de diálogo, también el país entra en una polémica. Mira, el diálogo nunca es malo. O sea, y precisamente lo que estoy defendiendo. Más bien a mí me alegra escuchar que líderes del chavismo como Jorge Rodríguez estén convocando al diálogo y hablando de diálogo. Porque hace 2 años, cuando yo empecé a través de las redes sociales a llamar al diálogo, a decir que ese es el camino correcto para afrontar una crisis que ya se veía a los niveles a los que podía llegar, bueno, por esos mismos medios me llamaban traidor, saltatalanquera, simplemente porque yo llamaba al diálogo. Bueno, ahora todo el mundo grita diálogo porque, bueno, ven que cada día la situación se deteriora más y no hay otro camino que sentarnos a buscar soluciones a las cosas. Ahora, si realmente se está dando un diálogo, el país debería saber en función de qué y para qué se está dando el diálogo. Porque si se está dando solamente para repartirse cuotas de poder o resolver problemas de carácter partidista y de poder, bueno, eso no es lo que la gente está esperando. En una mesa de diálogo se pudiese discutir el plan de seguridad ciudadana para el país y traer los especialistas de todos los sectores, opositores, de gobierno, todo, a revisar ese plan, discutirlo, aprobarlo y hacerle una ley, de manera que tenga cumplimiento en el tiempo y conseguir el financiamiento necesario para que el plan se ejecute. Eso es lo que la gente está esperando, que le resuelvan el problema de seguridad ciudadana. Y seguramente en un diálogo de oposición y gobierno pudiesen salir soluciones interesantes al respecto, como ocurrió en el 2014. Igualmente con el tema de las medicinas. Ya el presidente habló de que van a acudir a la ONU para pedir apoyo. Bueno, eso se debió hacer hace tiempo, porque los gobiernos deben ser previsivos, saber que eso va a ocurrir, no espere que las cosas lleguen a los niveles en que están. Y eso en una mesa de diálogo se pudiesen tomar decisiones y se pudieron haber tomado decisiones hace mucho tiempo en función de las necesidades reales de la gente. Eso es lo que la gente quiere. Ahora, Mayor, usted se ha reunido con líderes de la oposición, líderes del chavismo importante. Me voy un poquito más allá. Desde octubre de 2014 ha podido conversar, bien sea por teléfono, frente a frente con el presidente Maduro. No, con el presidente no he conversado, sino una sola vez, poco después de haber salido del ministerio. Pero yo he conversado, mira, con líderes de la oposición, con líderes independientes que generan opinión en el país, con líderes del chavismo, de todos los niveles, del más alto hasta los niveles de líderes populares, de los barrios, de las urbanizaciones, con líderes de las iglesias, con líderes de gremiales, de gremios de abogados, de gremios industriales, con todos los sectores del país, tratando de conseguir por dónde encauzar las necesidades que cada sector representa. Cuando yo escuché, por ejemplo, la Ford Motor, un líder de la Ford Motor, de los sindicatos, decirme que tienen miles de trabajadores sin hacer nada, porque en el año 2016 no se produjo ni un carro en esa planta, bueno, eso te puede decir a ti la profundidad de la crisis económica que estamos viviendo. Pero sí he conversado con todos los sectores del país. Bueno, pues yo creo en eso. Yo creo que por ahí apunta la salida de la crisis de este país.
¿Qué pasa en los cuarteles militares? ¿Está pasando algo? Si es que está pasando algo, o todo está tranquilo. Yo creo que la Fuerza Armada está cumpliendo la misión que debe cumplir, está haciendo su trabajo. Suelen muchos líderes políticos querer involucrar a la Fuerza Armada en las diatribas políticas. Yo creo que eso es un error. La Fuerza Armada debe mantenerse cumpliendo el rol que está establecido en la Constitución. Inclusive, muchas veces juzgan a la Fuerza Armada por las acciones o por hechos que cometen generales que están en cargos importantes. Y yo siempre le digo a la gente, eso hay que corregirlo, porque mientras ese general pueda estar cometiendo algún desmán en su cargo, y eso habría que investigarlo y demostrarlo, hay miles de soldados y miles de oficiales y cientos de generales y coroneles y oficiales en todas las fronteras del país y en todos sus cuarteles cumpliendo la labor que está establecida en la Constitución. Entonces no podemos meter a todo el mundo en un mismo saco. Rodríguez Torres, en la reconciliación, ¿qué importancia tiene el funcionamiento de las instituciones, la penalización, la justicia, la ética? Fíjate esta papa caliente que es una acusación como la que se hizo al vicepresidente Al-Aizami, o tantas denuncias de corrupción. Los venezolanos, más allá de nuestro acento ideológico, queremos, necesitamos, es nuestro derecho saber si esas cosas que se dicen son ciertas o no. ¿Qué dices tú al respecto? Mira, yo creo que la reconciliación es tan necesaria que, por eso te repito lo que dije hace rato, es el primer paso para poder abrir los cauces de solución al resto de los problemas. Los niveles de crisis que tenemos son tan profundos en lo económico, en lo político. Bueno, nosotros, si evaluamos realmente lo que está pasando en Venezuela, no tenemos presidente, porque la Asamblea dijo que el presidente abandonó. Y no tenemos Asamblea porque el presidente dijo que la Asamblea se auto... Pero mi pregunta fue muy concreta. Los hechos de corrupción, ¿cómo sabemos en las denuncias si son ciertos o falsos? ¿Estamos en condiciones con nuestras instituciones de saberlo? Claro, las instituciones existen y debe dar respuesta a eso. Con respecto a esos hechos que tú dices de denuncias que vienen desde afuera, a mí me pareció muy interesante la posición que asumió el general Carvajal Barrios. Cuando él dijo, bueno, yo estoy dispuesto a ir a los Estados Unidos a demostrar mi inocencia y a ponerme a defender mi posición allá siempre que se me garanticen mis derechos. Eso es lo que debería hacer cualquier funcionario que sea señalado en cualquier instancia sobre su acción como funcionario. Yo creo que la transparencia es necesaria y cada funcionario que asuma su defensa, pues, y le demuestra al país que lo que le están diciendo es falso. Debería hacerlo el vicepresidente Al-Aizami, lo hablamos al regreso. Cualquier funcionario. Lo hablamos al regreso sobre más de este caso, sobre todo cuando se habla que son denuncias falsas, infundadas, que vienen desde Estados Unidos. Nos acompaña un bloque más el mayor general Miguel Rodríguez Torres, exministro de Interior, Justicia y Paz. Miguel Rodríguez Torres nos acompaña 5 minutos más. En mayor general, ¿usted le cree las denuncias que vienen de Estados Unidos contra el vicepresidente Tarek El-Aizami? ¿Las da por sentada? ¿Pide que se investigue? ¿Y qué debe hacer el vicepresidente ante estas acusaciones? Yo creo que la posición correcta es la que asumió el general, te decía hace rato, el general Carvajal. Bueno, si yo no tengo nada que ocultar, bueno, yo estoy dispuesto a ir allá, siempre que me garanticen mis derechos, a defender mi inocencia. O que demuestres tú que yo soy culpable, que demuestres si tienes pruebas, porque nadie ha presentado pruebas de nada, ¿no? Hay unos señalamientos serios de la oficina esta del Tesoro de los Estados Unidos, bueno, pero nadie muestra pruebas al respecto. Entonces, cada funcionario que se ha señalado, porque sin duda alguna, si es señalado, algún indicio tendrán allá para señalarlo, bueno, que se ponga a disposición de defenderse, como lo hizo el general Carvajal Barrio. Creo que fue una posición digna la que asumió el general. Hablando de justicia, inocencia, culpabilidad, el actual Tribunal Supremo de Justicia ha recibido muchas objeciones, particularmente desde la Asamblea Nacional, desde la MUD. Se habla incluso de la ilegitimidad o de una manera inadecuada de haber sido posesionados allí, de haber sido juramentados. ¿Qué garantías le da esa máxima instancia judicial a la justicia de los venezolanos? ¿Usted tiene una evaluación al respecto? ¿Tiene un punto de vista? Mire, yo creo que uno de los grandes problemas a resolver, y está establecido en la gran misión a toda vida, por cierto, es el tema del sistema judicial venezolano. Nuestro sistema judicial requiere una atención y una revisión a fondo y una transformación. Parte del problema que vivimos nosotros de seguridad ciudadana pasa por la lenidad de los tribunales o por las cosas que ocurren en los tribunales nacionales. Yo creo que eso requiere atención inmediata y revisión. La reinstitucionalización del país es necesaria. Un país no logra el progreso ni logra la prosperidad si no tiene dos cosas fundamentales. Un pueblo educado y capacitado para el trabajo
y una institucionalidad capaz de defender a ese pueblo y a sus derechos. Yo creo que en los dos tenemos deudas todavía que abordar, y la transformación que requerimos no solamente va a venir de esa institucionalidad, va a venir de cada uno de nosotros, que de verdad haga una reflexión de qué estoy haciendo bien y qué estoy haciendo mal y qué le estoy aportando yo al país. Si todos no cambiamos, esto no va a cambiar. Porque nosotros normalmente tendemos a siempre echarle el muerto a los líderes, ¿no? Pero yo creo que los venezolanos en general, lo hablamos hace ratico en la pausa, tenemos que reflexionar sobre qué hacemos como ciudadanos, ¿no? Y cómo nos comportamos nosotros como ciudadanos, en qué nos parecemos o no a los líderes. Y si de verdad los preceptos entre los que nosotros somos formados, preceptos cristianos, preceptos sociales, ciudadanos, en nuestras escuelas y en nuestros hogares, los cumplimos cuando estamos en la calle haciendo vida ciudadana. Yo creo que esas reflexiones son importantes en este tema de reconciliar al país y buscar abrir los cauces de solución de estas crisis, ¿no? 30 segundos. Nos dice el Nacional, SEBIN se niega a liberar 21 presos políticos con boletas de excarcelación. Conoce el SEBIN muy bien. ¿Esto está pasando dentro del servicio? No tengo la información ni puedo especular al respecto, pero si eso estuviese ocurriendo, la Defensoría del Pueblo debería actuar de inmediato, y los mismos tribunales. Si yo soy un juez, emito una orden de excarcelación y un director se niega a cumplirla, bueno, el que se niegue a cumplirla está violando la orden de un juez y debería ser juzgado de inmediato. Mayor General Miguel Rodríguez Torres, se agotó el tiempo. En segundos, un último mensaje, pero en cortos segundos para despedir. Rapidito, bueno, reconciliarnos para alcanzar la paz de este país, para poder salir de la crisis, la unión de todos los venezolanos para superar lo que estamos viviendo. Gracias, Miguel Rodríguez Torres, exministro de Interior, Justicia y Paz. Despedimos el segmento televisión, mi querido Saúl. Seguimos en radio. Seguimos en radio al regreso. Hasta mañana.